¿ya? El código de las Perfecto. emociones, te voy a explicar un poco qué es lo que podríamos encontrar nosotros en el código de la emoción. Ya, ya está grabado. Ya, entonces, muy buenas tardes a todos los que vayan a estar viendo esta cápsula más tarde. Le doy las gracias a Mónica por participar en este como conejillo de India un poquito, ¿no? En donde yo voy a mostrar cómo funciona la terapia, cómo vamos a conectarnos, por eso es tan importante, y yo lo pedí como requisito, el taller de bioenergética, porque vamos a conectarnos nuevamente a distancia, ya sabemos utilizar los mantras, sabemos utilizar, ¿cierto?, la gimnasia cerebral, eh, porque eso nos va a permitir exponernos, ¿cierto?, llegar a ese estado alfa requerido para yo poder hacer la conexión, en este caso con Mónica, y poder yo, a través, en este caso, del código de las emociones, este libro que yo se los voy a dejar en el grupo de Facebook, que ustedes pueden encontrar fácilmente, lo importante es leerlo, ¿ya? Este libro de Nelson Bradley, en donde él hace una explicación muy detallada de las emociones, diferencia entre las emociones y sentimientos, ya que nosotros vamos a ver directamente en el taller, pero en una de sus hojas, espero que se vea bien, en una de sus páginas, está este recuadro del código de las emociones, ¿ya? Ustedes lo pueden encontrar a lo mejor con algunas variantes, pero en realidad en este cuadro nosotros tenemos separado el cuadro, estas emociones por columnas y por filas, ¿ya? Nosotros yo les voy a enseñar primero cómo vamos a conectarnos con la persona, cómo consultar después el cuadro de las emociones, eh, qué podríamos encontrar, ¿ya? Eh, Como saben, este es un trabajo a distancia, ¿ya? Vamos a impactar las emociones que vayan saliendo solamente con la intención, aunque si yo estoy conectado, recuerden, el conectarse con la energía de la otra persona es ese contrato momentáneo que nosotros establecemos con la persona, es un contrato real. Yo me hago parte de la energía del cliente, en este caso de Mónica. Entonces, todo lo que yo esté haciendo conmigo, con la energía conmigo, va a estar decantando en Mónica. Entonces, yo también podría pasar un imán por mi vaso gobernador, que vamos a verlo también en la clase, pero cuando yo impacto de manera presencial una emoción, yo paso el imán, cualquier polo, no importa, por el vaso gobernador, que ya lo vimos en el taller de bioenergética, es desde el labio superior, ¿cierto? Todo el centro, hasta abajo a la cola, ¿cierto? El tóxico de la persona, ¿ya? Entonces yo cuando identifico la emoción, si estoy de manera presencial con la persona, el imán lo que hace es amplificar la intención, ¿ya? Porque yo con la intención solamente podría sacar esa emoción, ¿ya? Liberar esa emoción en conjunto con la persona, con el cliente. Por ejemplo, si nosotros encontramos ansiedad, supongamos que yo encontré ansiedad en Mónica, yo estoy trabajando directamente con Mónica, físicamente, ¿cierto? Ella va a mi consulta, yo hago el chequeo y encuentro ansiedad. Y encuentro que esa ansiedad es de ella, ¿ya? Entonces yo paso 3 veces el imán, cualquier polaridad, yo uso el negativo, pero es una predilección mía, ¿ya? Eh, por el vaso gobernador 3 veces, y yo le digo a Mónica que ponga toda su intención en liberar esa emoción que nosotros encontramos, y yo también lo hago. Entonces paso el imán, y yo voy diciendo, pongo mi intención en liberar esta emoción. Obviamente que en mi mente está qué emoción encontré, ¿ya? Eso con el imán. Yo podría hacerlo simplemente sin imán, ¿ya? Y hoy, en esta cápsula, vamos a ver cómo hacerlo sin imán, ¿ya? ¿Qué cosas podemos nosotros encontrar con el código de las emociones? ¿Ya? Ya sabemos el código de las emociones, esta técnica, esta terapia, ¿cierto? Creada por el doctor Nelson Bradley, que es un doctor estadounidense, ¿cierto? Que él es terapeuta, kinesiólogo o quiropráctico, ya esa es su profesión, y él en un momento, ¿cierto?, empezó a descubrir lo que eran los imanes
y se dio cuenta de cómo las emociones se intervenían, ¿cierto?, en todos los padecimientos físicos, ¿ya? Entonces él creó, después de muchos estudios, ¿cierto?, este cuadro de las emociones, ¿ya? Eh, para hablar un poquito de las emociones, yo les tengo que decir, no existe esa emoción mala, ¿ya?, y buena, solamente por serlo, solamente por clasificar una emoción, ¿ya? Nosotros como seres estamos, estamos abiertos a sentir todo tipo de emociones y va a depender de cómo nosotros las manejemos, cómo canalicemos estas emociones, si nosotros nos van a hacer mal o bien, ¿ya? Eh, el, el cuadro de las emociones, ¿ya? Nosotros lo vamos a seguir consultando. Podemos hacer preguntas, por ejemplo, ¿cuándo quedó esa emoción atrapada? Si esa emoción tiene que ver con la enfermedad física que la persona está sufriendo. Podemos saber si es de ella propiamente tal o es una emoción heredada. Nosotros como personas, como seres, no heredamos solamente material genético, nosotros heredamos energía, heredamos emociones y es muy frecuente eh, encontrar emociones heredadas, parte línea materna o línea paterna. El código de las emociones nos va a pedir ir literalmente, eh, esto es como, por así decirlo, una cebolla de emociones. Y uno va sacando capa por capa a través de las preguntas hasta que llega a esa emoción, ¿ya? Entonces yo siempre debo ir consultando si puedo liberar la emoción. Yo hago una pregunta, por ejemplo, ¿esta emoción es de la persona o es heredada? Me responde la energía. Después de hacer esa pregunta, yo pregunto nuevamente si puedo liberar la emoción. Cada vez que yo hago una pregunta, inmediatamente pregunto si ya puedo liberar la emoción. Si dice que no, es porque debo seguir preguntando, debo seguir pelando esa cebolla, ¿ya? Esa cebolla se puede componer en qué año de vida de la persona quedó atrapada esa emoción, en qué lugar del cuerpo está esa emoción, si tiene que ver o no con la enfermedad que sufre la persona, ¿ya? Si es heredada o no, ¿ya? De qué línea, paterna, materna. O sea, bueno, son varias preguntas que van surgiendo cuando uno hace el trabajo del código de las emociones. Y lo importante es eso, saber preguntar, ¿ya? También podríamos encontrar, ¿no es cierto?, después de trabajar el código de las emociones, entre comillas, en primer nivel, que es verificar las emociones, verificarlas con el cuadro de las emociones. Después el segundo nivel sería saber si es que hay muro del corazón. Un muro del corazón son varias emociones que están formando literalmente un bloqueo, una puerta, por así decirlo. Y Nelson Bradley, él comenta en su libro que literalmente es una energía que nos rodea a nosotros a la altura del corazón, que a través de algún episodio que hayamos vivido, ¿cierto? Nosotros generamos este bloqueo para no recibir volver a recibir ese daño, ¿ya? O volver a sufrir esas emociones. Pero, ¿qué pasa con este bloqueo, con este muro del corazón? Tampoco nos permite a nosotros desarrollarnos emocionalmente al 100%, porque como bloqueamos, ¿cierto?, hacia adentro, también bloqueo hacia afuera, ¿ya? Y las emociones, como dije en un principio, como seres emocionales, nosotros estamos abiertos a experimentarlas, ¿cierto? A recibirlas, a entregarlas. Entonces, si nosotros tenemos estos bloqueos, este muro del corazón, tampoco vamos a poder desarrollarnos emocionalmente al 100%, ¿ya? Y este muro del corazón puede estar compuesto por dos o más emociones, ¿ya? Y ahí hay que ir liberando de a una emoción, ¿ya? Uno va preguntando si es que hay muro del corazón, si me dice que sí, después pregunto cuántas emociones componen este muro del corazón, ¿ya? Puedo ir preguntando más de 5, menos de 5, ¿ya? Hasta que encuentre el número de emociones. Después pregunto cuál es la primera emoción y me voy al cuadro de las emociones, ¿ya? Como yo lo voy a hacer en este momento. Bueno, eh, eso con el muro del corazón. También podríamos descubrir si hay convicciones en la persona. Una convicción es aquella idea, ¿cierto?, que queda en nosotros, que pudimos haber generado nosotros mismos o que generan en nosotros mismos, eh,
de ideas limitantes, ¿cierto? De alguna manera, que, que a nosotros nos han dicho, nos han repetido, por ejemplo, tú no eres, por ejemplo, tú nunca vas a aprender a tocar el piano. Un ejemplo. Y la persona en su vida se convence a sí mismo que ella no puede tocar el piano. Y le dice a todo el mundo que ella no puede tocar el piano. Estoy poniendo un ejemplo muy drástico, ¿ya? Eh, entonces la persona quiere tocar el piano, siente el deseo de tocar el piano, pero nunca ha podido hacerlo o nunca ha podido hacerlo de buena manera. Siempre hay algo que no le permite seguir avanzando en el estudio, por ejemplo, de tocar el piano. Y es porque tiene una energía que literalmente está bloqueando esa capacidad, ¿ya? Y esa convicción puede ser implantada, ¿cierto? O nosotros mismos nos impusimos esas convicciones. Entonces, con la energía también se pregunta si hay convicciones. Y cuando hay convicciones, uno directamente con el cliente pregunta, ¿cierto? Porque esto, es cuando trabajamos las emociones, es una terapia bastante, con una conexión bastante íntima, ¿cierto? Entre la persona y el terapeuta. Entonces preguntas que si tienen algún tipo de convicción, explicando lo que yo les dije, ¿cierto? ¿Qué significa? Y la persona, el 100% de las veces, va a responder muy rápidamente, ¿ya? Va a responder muy rápidamente y va a decir, es que yo creo que nunca voy a tocar el piano. En este ejemplo, es la convicción. Entonces nosotros, ¿qué hacemos ante una convicción? Nosotros sacamos desde en el vasto gobernador, ¿cierto? Esta convicción, que, ¿cuál sería? Yo nunca voy a poder tocar el piano. Y lo pasamos. Yo nunca voy a poder tocar el piano. Y sacamos esa energía. Y después lo que nosotros debemos hacer es implantar una nueva idea, ¿ya? Una nueva convicción, en este caso positiva, si se puede decir. Y entonces usamos el vaso concepción, ¿ya? Entonces, de abajo hacia arriba, en el vaso concepción, recuerda el vaso concepción, ¿cierto? Va desde el labio inferior hasta la zona genital, ¿cierto? Entonces nosotros con el imán o simplemente con la intención, según como estemos trabajando, implantamos la nueva idea. ¿Cuál sería en este caso? Yo sí tengo la capacidad de tocar el piano. Sí tengo la capacidad de tocar el piano. Obviamente que a lo mejor no para hacer una especie de, no sé, de Mozart o algo así, pero ¿por qué? Porque todo requiere un estudio, un esfuerzo, una práctica, ¿cierto? Pero vamos a sentir por lo menos que ya en nuestra idea, en nuestra energía no está eso de per se, yo no puedo tocar el piano, ¿ya? Pueden ser muchísimas cosas. Yo he trabajado con personas que dicen, es que yo soy enojón. Y yo le digo, ¿pero por qué eres enojón? No, es que yo soy enojón. Siempre me han dicho que soy enojón y eso es una convicción la persona. Y yo busco, ¿cierto? Con energía y efectivamente la persona tiene la convicción de que es enojona. Y efectivamente es. Y parece ser enojona a los ojos de los demás. ¿Por qué? Porque tiene la predisposición, la energía que ya está vibrando, ¿cierto? En esa frecuencia. Porque todas estas emociones que nosotros vamos a ver y conocer, ¿cierto? En detalle en el taller, todas estas emociones tienen una frecuencia vibratoria, ¿ya? Todos nosotros, por eso yo les hablaba del requisito de la bioenergética, porque nosotros ya debemos empezar este taller con el concepto claro de que somos energía, de que somos una vibración, ¿cierto? Que tenemos una frecuencia, y las emociones no son la excepción. Cada una de las emociones tiene una frecuencia, tiene una energía, ¿ya? Entonces, nosotros al tener estas emociones atrapadas, vibramos en este tipo de energía. Hay personas, por ejemplo, que dicen, oye, yo no sé por qué soy tan rabioso, pasa algo que no es tanto, no es para tanto, y a mí me da una rabia exacerbada, exagerada, porque puede ser que esa persona efectivamente tenga una emoción atrapada de rabia, de ira, entonces yo tengo esa energía vibrando en mi cuerpo, y cuando hay un estímulo externo, ¿cierto?, que a mí me hace estar en esa vibración nuevamente, y yo puedo efectivamente enojarme, sentir rabia, ¿cierto?, por alguna cosa puntual que me pueda suceder a mí o a alguien cercano o algo que esté pasando, ¿cierto? Y es muy natural sentir, hoy me dio rabia. Pero, por ejemplo, ese poquito que estoy sintiendo de forma externa, puntualmente,
se junta con esa vibración que yo tengo desde antes de rabia y al juntarse, ¡pum!, crece. Entonces, ese estímulo que después, si tú lo piensas, dices, no era para tanto, no era para sentir tanta rabia. ¿Es por qué? Es Se porque se potencia. juntó, se potenció efectivamente ese sentimiento, eso que yo estoy sintiendo puntualmente con lo que yo ya tengo dentro. ¿Ya? Entonces, efectivamente, esa persona es muy irascible, es muy rabiosa, se enoja muy fácilmente. ¿Por qué? Porque en algún momento, quizá de su vida, quedó esa Mm, energía de rabia o fue heredada esa energía de rabia. ¿Ya? claro. Nosotros ya sabemos qué significa la energía, qué es la energía, nosotros somos energía. Entonces, al momento, por ejemplo, de la concepción, ¿cierto? De nosotros, de nuestros hijos, eh, si yo estoy vibrando en esa energía, muy probablemente voy a traspasar esa energía a esa persona, a ese ser, ¿ya? Entonces va a ser muy importante trabajar el cuadro de las emociones. Eh, Perfecto. Después cuando veamos, ¿cierto?, la parte del tapping, del EFT tapping, vamos a juntar, ¿ya? Vamos a ver cómo podemos trabajar esto, el código de las emociones, cuáles son sus diferencias, ¿ya? Eh, y, y cómo podemos potenciar una terapia con la otra, ¿ya? Entonces nosotros siempre, siempre, cuando trabajemos el código de las emociones, ¿cierto? Vamos a primero ver si hay emociones atrapadas, ¿ya? Después vamos a ver si hay muros del corazón. Después vamos a ver si hay convicciones, ¿ya? Pudiesen estar todos en una persona, pudiese solamente haber emociones atrapadas, pudiese solamente haber convicciones, pudiese haber solamente un muro del corazón, ¿ya? Eh, Nosotros para esto vamos a ver diferentes formas de trabajarlos. Una es cuando hacemos de manera presencial a través de los test musculares. Y aquí les voy a dejar un video después. eh, los diferentes test que son más apropiados para el código de las emociones. Ahora vamos a ver el test a distancia con los dedos, ¿ya? Ustedes ya saben, ya manejan este test, ¿cierto? Cuando yo pregunto y digo que me dé un sí, ¿cierto? El dedo se va a cortar, el del pulgar derecho, cuando es no, se van a quedar iguales. Obviamente no tengo la capacidad técnica de que hay una cámara constantemente en mis dedos, así que ustedes me van a creer. La, una de las diferencias para ir complementando bien la información con el tapping y el código de las emociones es que el código de las emociones a lo mejor no va a sentir la persona un cambio inmediato, ¿ya? Esto es Ah, un nivelarse en la frecuencia, ¿cierto? Me libero y con los días, ¿cierto? Yo me voy sintiendo distinto. Muchas veces la gente que me rodea me siente distinto. ¿Por qué? Porque nosotros nos sentimos por energía, ¿ya? Y muchísimas veces me ha pasado que después llegan y me dicen, Juan, ¿sabes qué? Muchas personas me han dicho que estoy más alegre y yo no me doy cuenta, siento que estoy igual, porque su energía empezó a cambiar, ¿ya? está cambiando. O le dicen, ¿sabes que me han dicho que estoy menos enojona? Efectivamente, y yo no me había dado cuenta, me dicen que peleo menos. ¿Te das cuenta? Entonces, muchas veces los efectos de esta terapia se van a ver en los días, ¿cierto? Y lo van a notar las personas. Y en el tapping es un efecto mucho más inmediato, ¿ya? Porque es medible, uno va midiendo las emociones, por ejemplo, la rabia del 1 al 10, ya en el video correspondiente voy a explicar qué significa cada esta escala, pero por ejemplo la persona tiene 10 de rabia. Yo hago el trabajo de tapping y la persona después de la sesión del tapping, inmediatamente yo le pregunto ya, ¿en qué nivel ahora está esa rabia? Y me dicen en 5. Se siente inmediatamente, como baja ese nivel. La persona ¿Ya? lo dice. La persona directamente, el cliente los dice, lo experimenta inmediatamente. De hecho, yo como terapeuta, cuando lo hago, yo no cobro la sesión antes de que la persona sienta bienestar. ¿Por qué? Porque yo de verdad tengo mucha seguridad en el tapping, porque se siente. En el código de las emociones no es tan así, la persona puede sentirse a lo mejor un poco cansada, eh, pero a lo mejor no va a experimentar un cambio inmediato. Por los días sí, y después las personas que rodean también se pueden ir dando cuenta. Con el tapping es súper inmediato. La persona inmediatamente se libera.
¿ya? Oh, Vamos a trabajar cada una de las frases, ¿ya? Entonces, Mónica, te agradezco nuevamente que tú hayas querido participar. Eh, Vamos a hacer una sesión completamente desde cero, ¿ya? Eh, ya sabemos entonces que para conectarnos a distancia necesitamos los datos de la persona, ¿ya? Yo voy a pedir que Mónica me dé su nombre completo, su fecha de nacimiento. Dame tu nombre completo, Mónica. Mónica del Carmen Gutiérrez Fernández. Carmen Gutiérrez Fernández. 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 Ya. ¿Y tu fecha de nacimiento? 30 de diciembre 30 de diciembre. de 1957. Ya, ya, ya. Acá para aprovechar bien el video, eh, cuando hacemos código de las emociones no hay una entrevista muy profunda con la persona, ¿ya? No es necesario. Uno pide la autorización, la persona quiere trabajar las emociones, uno pide, Mónica, tú quieres trabajar el código de las emociones, la persona de manera consciente va a decir que sí. Después Claro. uno hace la pregunta al, ya sabemos, al yo superior, al supraconsciente, ¿verdad? En donde corroboramos que lo que la persona haya dicho. Eh, pero no hay una entrevista muy profunda previa, oye, ¿cuándo te pasaron tal cosa? No. Con el tapping sí hacemos una entrevista un poquito más profunda, qué te gustaría trabajar, qué sientes tú, ya, todo eso. ¿Por qué? Porque otra diferencia con el código de las emociones, la persona igual es más complicado que diga, ¿sabes qué? Yo creo que tengo atrapada la emoción de la humillación y creo que está en el hombro. Es más complicado. Hay gente, mucha gente, y de hecho Nelson Bradley lo comenta en el libro, que tiene dolores de manera un poco inexplicables en tal zona de su cuerpo, perdón, y a los cuales han hecho muchos exámenes y ningún doctor le ha podido decir por qué es ese dolor. Y puede ser que ahí haya efectivamente ahí específicamente quedó esa emoción, esa vibración, que después del tiempo, de los años, ¿cierto? Somatiza a nivel físico, ¿cierto? Y empieza a afectar a nivel físico, ¿ya? Obviamente puede después generar enfermedades y todo eso, ¿ya? Entonces, ya sabemos, vamos a empezar a hacer el trabajo con Mónica, y ella me dice sus datos, su nombre completo, ya sabemos cuando nosotros queramos hacer una conexión, nosotros vamos a haber trabajado previamente, idealmente, en la gimnasia cerebral, los mudras, ¿cierto? Ojalá la meditación, ¿cierto? Como trabajo constante. Recuerden que yo les dije que también podríamos utilizar un cuenco, porque la vibración del cuenco, o de las manguilas o campanillas, que también venden mucho, generan una vibración que a mí me produce, ¿cierto? De manera más fácilmente, me ayuda a producir ese estado alfa para conectarme con Mónica, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo? Entonces, con el cuenco, yo ya le pido a Mónica, Mónica ya me dio la autorización para trabajar el código de las emociones, le pido que se concentre, que cierre los ojos, ojalá que haya tomado agua, recuerden lo que yo les decía, para siempre el terapeuta y el cliente tomar agua, porque el agua hace que conduzca la energía de mejor manera, ¿ya? Entonces, le digo a Mónica, eh, que se concentre y cierre los ojos, en que vamos a trabajar la terapia de código de las emociones, y yo voy a empezar a hacer la conexión, ya en voz alta, para que todos vayan escuchando y eh, enterándose de los pasos que estamos haciendo, ¿ya? Entonces esta vibración, ¿cierto? Lo que produce en mi cerebro, ¿cierto? Que empiece a bajar su frecuencia. Recuerden, el estado alfa tiene una frecuencia mucho más amplia, ¿verdad? Más lenta, por así decirlo, que nuestro estado beta normal, ¿cierto?
Lo que nosotros empezamos a hacer cuando generamos la conexión, cuando estamos generando la conexión, es ese abstraernos, ¿cierto?, de nuestro cotidiano, del día a día, ¿verdad? Recuerda lo que yo les decía, no somos unos seres completamente elevados, ¿verdad? Que podamos simplemente concentrarnos y entrar en meditación rápidamente, pasamos por diferentes cosas durante el día, ¿verdad? Pero en este momento, yo me abstraigo de todo eso, pido salirme de todo eso, me empiezo a concentrar solamente, ¿cierto?, en mi cliente, en la terapia que yo voy a realizar. Podría yo practicar los mudras en este momento, muy brevemente, respirando, y pedir, ¿cierto? Recuerden los que vibren en la energía de los maestros, de los guías. Podemos hacer una oración a Dios muy brevemente. Todo esto yo se lo digo como yo trabajo, ¿ya? Así es como yo trabajo. ¿Ya? Quizá en los manuales no les va a aparecer, o otro terapeuta no lo va a hacer, va a hacer otra cosa, pero yo les comparto mi experiencia y cómo yo trabajo. Entonces yo siempre hago una pequeña oración en donde yo le pido a Dios que cubra con su amor a mi cliente, en este caso a Mónica del Carmen de Tierra Fernández, y a mí como segura Leusa, entonces, para poder llevar a cabo este tratamiento de código de definiciones, para que esto sea bueno, beneficioso, efectivo, potente para Mónica, para que ella pueda liberar esas emociones que en este momento no le están haciendo bien. Entonces, ya esta conexión. Entonces hacemos la conexión con la glándula pineal. Entonces yo con mi mano diestra, mi mano derecha, en este caso la mía, y extiendo mi mano izquierda en un símbolo de pinza, ¿verdad? Y yo digo, mente supraconsciente, conecto pineal, pineal con Mónica del Carmen Gutiérrez Fernández, conecto pineal, pineal con Mónica del Carmen Gutiérrez Fernández, nacida el 30 de diciembre de 1957. Voy a realizar un rastreo para el código de las emociones con usted. Cuando la emoción esté presente, el nivel del pulgar derecho se acortará. Cuando la emoción esté equilibrada, el nivel del pulgar derecho se quedará parejo. Con esto, mi opinión, con Mónica del Carmen de Gutiérrez Fernández. Mónica del Carmen de Gutiérrez Fernández, nacida el 30 de diciembre de 1957. Yo en mis manos en forma de cáliz, me quedo unos segundos para sentir la energía que llega de Mónica. En mi caso particular, cuando hago este gesto, de tener las manos en cáliz, eh, mis brazos empiezan a moverse, ¿no? A lo mejor imperceptiblemente para la cámara, pero yo lo siento. Eso quiere decir para mí que la energía de Mónica llegó y estoy conectado. Y yo voy a preguntar, recuerdo, lo primero que una pregunta. Estoy conectado con Mónica, Inmediatamente me dice que sí, se logra apreciar, me dice que sí. Recuerden, yo siempre debo preguntar si puedo trabajar la terapia que yo pretendo, ¿no? ¿Puedo trabajar código de las emociones con Mónica? ¿Puedo trabajar el código de las emociones? Me dice que sí, ¿ya? Entonces yo voy a preguntar ahora, ¿hay emociones atrapadas? ¿Hay emociones atrapadas? Dice que sí. Entonces, ¿cómo voy a preguntar yo? Lo primero que pregunto es, ¿hay emociones atrapadas? Columna A. Columna A me dice que no. Entonces pregunto, columna B me dice que sí. Entonces, la primera emoción que yo voy a trabajar con Mónica está en la columna B, el cuadro de las emociones. Mi pregunta siguiente es, fila par, fila impar, fila par. Me dice que fila par. Las filas par obviamente es las 2, la 4 y la 6. Entonces, son como coordenadas, ¿ya? Entonces, fila 2, fila 2, fila 4, fila 6,
fila 2, me dice que en fila 2, columna B. En la fila 2, columna B, está la emoción de fracaso, impotencia, desesperanza, falta de control y baja autoestima. Esas son las emociones, esa es la coordenada. La coordenada que tú encuentras, la fila 2 con la columna B. Después, los pasos siguientes es preguntar cuáles de esa emoción específicamente está en Mónica, ¿ya? Entonces, pregunto de nuevo, ¿estoy con Mónica? ¿Estoy conectado con Mónica? Sí. Fila 2, columna B, sí. Emoción 1, emoción 1, emoción 2, emoción 2, emoción 3, emoción 3, emoción 4, emoción 3. La emoción que a mí me aparece es desesperante, desesperante. Entonces, como ya les dije delante, uno, después de que descubre la emoción en la etapa inicial, uno pregunta, ¿puedo liberar esta emoción? ¿Puedo liberar esta emoción? ¿Puedo liberar esta emoción? Y me dice inmediatamente que sí. Desesperante. Ni siquiera ni siquiera fue necesario preguntar algo más. A ver, vamos a seguir preguntando. ¿Necesitas saber algo más? ¿Necesitas saber algo más? No. Mis dedos responden que no, la energía responde que no. ¿Puedo liberar esta emoción? Y me dice inmediatamente que sí. ¿Qué pasa en este momento? Mónica está escuchando, ¿cierto? La emoción que yo acabo de encontrar, esa su energía está inmediatamente, ¿cierto? Eh, receptiva, sabe que es desesperanza, no necesita más información. Yo, en la mayoría de los casos, encuentras la emoción y después sigues preguntando, ¿esta emoción es tuya? ¿Esta emoción es heredada? ¿Esta emoción quedó en ti los primeros 10 años de vida, el primer año de vida, en el vientre materno? Eh, si es heredada de línea materna o línea paterna, ¿te das cuenta? Pero en este caso no. Entonces, esta emoción, la desesperanza, no necesita más indagación, ¿ya? Y a Mónica, Juanito, ¿cierto? Hace... Juanito, sí, Mónica, dime. ya, me produce como náuseas en el estómago. Ya. Nosotros cuando estamos trabajando es normal, todas esas sensaciones son normales porque se está liberando energía, nosotros somos energía. En este caso, como les explicaba, no necesita Mónica saber más de esa emoción y la podemos liberar. Si yo estoy trabajando a distancia, simplemente con dar la orden, con la intención que podemos liberar esta emoción, también yo podría hacerlo con el imán, por mi vaso gobernador, hacerlo yo, ¿cierto? Hasta donde yo alcance atrás, y en conjunto con Mónica, yo le digo ya, pon tu emoción, pon tu intención de liberar esta emoción. Pero, como estamos trabajando a distancia, yo lo puedo hacer inmediatamente, ¿ya? Entonces, como estoy hablando mucho, ¿cierto? Estoy como interrumpiendo un poco la sesión, siempre voy a volver a preguntar si estoy conectado con Mónica, si es la emoción, si la puedo liberar inmediatamente, ya corroboro todo, ¿ya? ¿Estoy conectado con Mónica? Sí, no hay problema. Fila 2, columna D, sí, sí. Emoción 1, emoción 2, emoción 2, emoción 3. Sí, me dice, ¿puedo liberarla en este momento? ¿Necesitas saber algo más? ¿Necesitas saber algo más? Me dice que no, ¿ya? Corroboramos que no necesitas saber algo más. ¿Puedo liberar? ¿No? Entonces yo ahora digo, impacto, impacto, ¿cómo puedo decir? Libero emoción de desesperanza. Libero, libero, libero. Pongo toda mi intención entonces en liberar esa emoción de Mónica, libero. Después de que yo siento, ¿cierto? Después de algunos segundos, ¿verdad? Corroboro. ¿Fue liberada completamente la emoción? ¿Fue liberada completamente la emoción? Me dice no. ¿Ya? Ah, ya, aquí pasa. ¿Necesita liberar otra emoción antes? Sí. No sé si se alcanza a ver, pero me dice que sí. Yo hice el trabajo
de la intención, ¿cierto?, para liberar esa emoción, y pregunto si fue liberada, me dice que no. Pregunto si necesita liberar otra emoción antes, y me dice que sí. Quizás es por eso que no me dio más información respecto de esta emoción. Seguramente hay que indagar, seguir indagando en las emociones para ver cuál necesita liberar antes de comenzar a liberar esta desesperanza, y quizás ahí sí podría yo entrar un poquito más a preguntar por esta emoción. ¿Se dan cuenta? Ese es el código de las emociones. Uno va paso a paso, ¿ya? Yo les voy a anotar a ustedes, obviamente, cada paso, cada variante, cada opción, ¿cierto? ¿Qué pasa si me sucede esto? ¿Qué pasa si sucede esto? ¿Ya? En este caso, la emoción que nosotros encontramos no me permitió liberarla inmediatamente. Debo seguir buscando, ¿ya? Entonces pregunto nuevamente, ¿estoy conectado con Mónica? Sí. ¿Necesita liberar otra emoción antes de desesperanza? Sí. Esta emoción está en columna A, columna A, columna B, columna A. Me dice que está en columna A, fila par, fila impar, fila par nuevamente, fila 2, fila 4, fila 6, fila 2, fila 2, fila 2, columna A. Fila 2, columna A, está la emoción de ansiedad, desesperación, asco, nerviosismo y preocupación, ¿ya? Entonces yo voy a preguntar por cada una de estas emociones. ¿Estoy conectado con Mónica? Sí. Fila 2, columna A, sí, ahí está la emoción. Entonces, emoción 1, emoción 1, emoción 2, emoción 2. La emoción es desesperación. Sí, me dice que es desesperación. Yo anoto la emoción. ¿Necesitas saber algo más? Sí, me dice que sí. Entonces pregunta, ¿esta emoción es tuya? ¿Esta emoción es tuya? ¿Esta emoción es heredada? Esta emoción es demónica, ¿ya? Me parece que es demónica esta emoción. ¿Necesitas, puedo liberar esta emoción? Pregunto nuevamente. Me dice que no. Eso significa que debo seguir preguntando. Ya sé que es desesperación, que es una emoción propia, y me dice la energía que debo seguir preguntando. Eh, esta emoción, ¿necesitas saber cuándo quedó atrapada en ti? Sí, dice que sí, ¿ya? Vientre materno, vientre materno, vientre materno. Mm, vientre materno, vientre materno. Me dice que es en el vientre materno. No es raro que muchas personas tengan emociones y quedan atrapadas cuando estaban en gestación. Puede ser porque a lo mejor tuvieron problemas para nacer, tenían el cordón umbilical atrapado rodeando su cuello, quizás escucharon una información. Me pasó una vez con una clienta que tenía, no recuerdo la emoción ahora, pero sí era del vientre materno, y ella me contaba, obviamente ella no recordaba nada, su mamá le había contado en algún momento, que el doctor le dijo a su mamá eh, que su bebita no iba a nacer, o sea, que ella misma no iba a nacer, que tenía riesgo de nacer. Entonces, esa energía inmediatamente quedó en esa bebé, ¿ya? Entonces, ahora uno lo que hace es preguntar a Mónica si es que ella recuerda algo, si que pasó al momento de ella nacer, si su mamá le contó alguna vez algo, si tuvo problemas para nacer, o su mamá tuvo muchos problemas en el embarazo o algo así. Mónica, ¿tú te acuerdas de algo? ¿Pasó algo cuando tú estabas en la abuelita de tu mamá o algo así? ¿Puedes contar un poquito? Sí que puedes. Eh, Mi mamá tuvo muchos problemas mientras yo estaba dentro, muchos miedos, desesperación, susto. Lo pasó muy ¿Cómo, mal con sí, mi en tu papá. embarazo? Sí, Ya.
siento que también quiso deshacerse de mí, Ah, ya, ya. pero no lo hizo, Pero finalmente pero no lo tenía hizo. ganas de matarse ella también. Ya. ¿Se dan cuenta? Mire, esto también es un tema importante, un punto importante. Nosotros cuando encontramos y corroboramos con la persona, el 100% de las veces, obviamente, si está todo bien hecho, la persona va a corroborar lo que nosotros encontramos. Esto es un contrato de la energía, ya un contrato que yo hago con la mente supraconsciente de Mónica, ya, para encontrar aquella emoción que ella necesita liberar. Recuerden, mi yo superior, mi mente supraconsciente, sabe toda esta información, pero necesita, ¿cierto?, que Mónica, de manera consciente, la vaya a eliminar, ¿cierto? Que se haga parte de esto de manera consciente. Muchas veces la persona no se acuerda, ¿ya? Tampoco. Eh, y necesita hacerlo, necesita recordar, ¿ya? Y para eso el código de la SMS. Entonces se corrobora todo lo que yo he encontrado, una desesperación, porque si la mamá está sintiendo la necesidad, ¿cierto? Porque no sabemos lo que la persona, la mamá de Mónica estaba sintiendo en ese momento, los problemas que tenía, ¿cierto? Quizás solamente el pensamiento de la mamá de Mónica de querer abortar, ¿verdad? Eso es una energía, el pensamiento. Recuerden lo que vimos cuando hicimos bioenergética, el pensamiento es una energía que va directamente y queda en Mónica, ¿ya? En este caso. Entonces nosotros vamos a seguir preguntando si necesito más información para deshacernos, ¿cierto?, de esa desesperación. Bueno, entonces voy de nuevo, como intervengo mucho, hay que preguntar nuevamente, ¿estoy conectado con Mónica y todo esto? ¿Ya? Estoy conectado con Mónica, estoy conectado con Mónica, ¿sí? ¿Necesitas más información para liberar la emoción de desesperación? ¿Necesitas más? Me dice que sí, todavía, ¿ya? Eh, esta emoción, ¿sí? ¿Está en algún lugar de tu cuerpo? ¿Sabes que está en algún lugar de tu cuerpo? Me dice que sí, está en un lugar de tu cuerpo, ¿ya? Físico. Eh, cintura para arriba, cintura para abajo, cintura para arriba, cintura para abajo, desde la cintura para abajo, ¿ya? Cadera. Yo voy y puedo ir preguntando directamente en dónde. Caderas, caderas, zona genital, zona genital, zona genital, zona genital. ¿Cuál es zona genital? Me dice eh, que está en la zona genital. Yo aquí le pregunto a Mónica, ustedes pueden ir corroborando de nuevo, si es que ella tiene problemas en su zona íntima, si es que a lo mejor desarrolla dolor o algo. ¿Tú tienes algún problema, dolor? ¿Sí? Sí, Sí, sí. Estoy este último tiempo con muchos problemas en mi zona ya, genital. ya. Entonces seguimos preguntando. Sí, ¿Estoy conectado con Mónica? claro. Toda esa zona, vagina, todo. Ya. ¿Estoy conectado con Mónica? Sí. ¿Puedo liberar la emoción? ¿Puedo liberar la emoción? Necesito saber algo más. ¿Puedo liberar la emoción? Ya, ahora me dice que puedo liberar la emoción. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros descubrimos la emoción, descubrimos si era de ella o no, descubrimos cuándo quedó y descubrimos en qué zona está el cuerpo de Mónica. Y todo se corrobora con el cliente, en este caso con Mónica. ¿Ya? ¿Qué puede suceder después de que yo libero esta emoción? Puede suceder que los síntomas físicos empiecen a desaparecer, puede suceder que ella, su energía empieza a vibrar para encontrar quizás una terapia o un profesional que la vaya a ayudar, porque ya está dispuesta su energía a sanar, ¿ya? Puede suceder que todo lo que tenga relación con la parte reproductiva, la parte sexual, ¿ya? Empieza a mejorar, ¿cierto? Y todo lo que esté involucrado con esa energía de la desesperación, ¿ya? La desesperación, ese agobio, ese, ese sentirse un poco como atrapado, como ahogado, ¿cierto? ¿Ya? Lo que significa la Eso desesperación. es ¿Ya? Entonces, atrapar.
Entonces, nosotros ahora vamos a liberar esta emoción, voy a preguntar si la podemos liberar nuevamente, y después me voy a devolver a la desesperanza, ¿ya? Para ver si yo, eh, sabiendo ahora, manejando toda esta información, ¿cierto?, que yo he encontrado, puedo liberar la emoción inicial, ¿ya? Entonces, estoy conectado con Mónica, sí. ¿Puedo liberar la desesperación? ¿Puedo liberarla? Sí. Entonces, ahora yo doy la orden. Impacto, impacto, impacto. Cuando yo estoy liberando una emoción y además yo logré saber en qué parte del cuerpo estaba, yo me concentro en esa zona del cuerpo. Entonces yo me concentro en la zona genital de Mónica, ¿cierto? Yo digo libero. Libero la emoción, impacto la emoción. Recuerden que el verbo, la palabra, ¿cierto?, es muy personal de cada terapeuta. Yo digo impactar, yo digo impacto la emoción, ya libero la emoción. Ustedes pueden encontrar si es una palabra que haga más resonancia con ustedes, ¿ya? Entonces yo ahora verifico, ¿fue liberada completamente la emoción? Sí, me dice que sí. ¿Puedo liberar ahora la desesperanza? ¿Puedo liberar la desesperanza? No. ¿Necesito saber algo más? ¿Saber algo más? Sí, ya. La emoción de la desesperación, yo corroboro si se fue y sí se fue. Me dice yo. Voy a preguntarle no. ¿Fue liberada completamente la desesperación? ¿Fue liberada completamente? Me dice que sí, ¿ya? No sé si ustedes ojalá que alcancen a ver bien. Y ahora yo pregunto, ¿puedo liberar la emoción anterior de desesperanza? Me dice que no. Y pregunto nuevamente, ¿necesito saber más? Y me dice que sí. ¿Se dan cuenta que ahora me abrió como esa puerta a esa emoción? Necesitábamos liberar esta otra energía antes de entrar a esa emoción de la desesperanza, ¿ya? Entonces, yo voy a preguntar ahora, ¿la emoción de desesperanza es propia? ¿Es heredada? ¿Es heredada? Heredada. Yo pregunto, después de que yo sé que es una emoción heredada, pregunto, ¿línea materna, línea paterna, línea materna, línea materna? Me dice, bueno, voy a corroborar un poco por lo que me ha dicho Mónica, pero me dice claramente línea materna, ¿ya? Línea materna. Pregunto nuevamente, ¿puedo liberar esta emoción? No, debo seguir preguntando. ¿Necesitas saber cuándo quedó atrapada? Sí. Ya. Tiene que ver también con la otra emoción, porque también me dice que es en el embarazo, ¿ya? Que durante el embarazo la mamá traspasó esa energía, amor, y me lo dice claramente. Embarazo. Pregunto nuevamente, ¿puedo liberar esta emoción? ¿Puedo liberar esta emoción? Me dice que no. Me dice que no. Necesito saber, ¿está en una parte física de tu cuerpo? ¿Está en una parte física? Me dice que no. ¿Tiene que ver con alguna enfermedad? Me dice que sí, que tiene que ver con alguna enfermedad, ¿ya? Que Mónica tiene, porque no me dice que esté en una parte física del cuerpo atrapada puntualmente, pero sí me dice que tiene que ver con una enfermedad que tiene o que desarrolló Mónica. Eh, Tiene que ver con una enfermedad. ¿Puedo liberar esta emoción? ¿Puedo liberar esta emoción? Me dice que sí. ¿Puedo liberar esta emoción? Me dice que sí. Me dice que sí. Como pueden darse cuenta, no necesito saber qué enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando yo voy liberando, ¿cierto?, el código de las emociones, estas vibraciones, esta energía, lo que yo puedo ir haciendo también es que la persona esté receptiva, vibrando, ¿cierto?, sacando estas vibraciones de baja vibración, para que, o quizá la persona pueda encontrar
lo mejor un médico adecuado, un terapeuta adecuado, una terapia adecuada, una medicina adecuada, ¿ya? Que le va a permitir que esta emoción que, que desarrolló, ¿cierto? Que tiene que ver con cierta enfermedad que tiene Mónica, ¿cierto? Pueda aliviarse o pueda aliviarse inmediatamente, ¿cierto? Al liberar esa emoción, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo les decía un poco al principio. ¿Cuándo vamos a ver los beneficios, ¿cierto? Que nos importa tanto a nosotros, ¿verdad? Al cliente, pero ¿cuándo? ¿Cuándo me voy a sentir mejor? ¿Cierto? Es la pregunta. Bueno, nosotros al liberar estas emociones, esta energía, lo que hacemos es nivelar la frecuencia, la vibración, ¿ya? De nosotros. Entonces, al vibrar de mejor manera, nosotros vamos encontrando respuestas que quizás antes no encontramos, ¿ya? Entonces, ahora voy a ver si puedo liberar esta emoción. Recuerden de nuevo, estoy conectado con Mónica. Sí. No me he desconectado con Mónica. ¿Puedo liberar la emoción? Sí. Entonces yo ahora libero la emoción. Libero. Yo en este momento también, si estoy trabajando a distancia, estoy trabajando con la persona, yo le puedo decir a la persona, al cliente, que también vaya poniendo su intención, ¿cierto? En sacar, liberar esa ¿cierto? Liberar sí, me dice que sí. ¿Qué pasó? Cuando son heredadas, esta energía está, por así decirlo, más arraigada. Por eso cuando yo les expliqué al principio, cuando es propia, pasó 3 veces el imán, y cuando es heredada, 10 veces el imán. Entonces lo que hacemos es poner un poco más de intención, a lo mejor esperar un poquito más, ¿cierto? Para corroborar, pero siempre debo corroborar. Siempre corroboro que estoy conectado, siempre corroboro que puedo trabajar las emociones, corroboro la emoción, corroboro si la puedo eliminar o no, y corroboro si fue bien liberada. ¿Ya? ¿Cuál es la emoción? Sí, me dice que sí. Entonces yo sigo preguntando y digo, eh, ¿hay más emociones para liberar en este momento? ¿Hay más emociones para liberar? Me dice que no. En este momento, no sé si se escuchó bien, yo pregunto, ¿hay más emociones para liberar en este momento? ¿Hay muro del corazón? ¿Hay muro del corazón? Me dice que no. ¿Hay convicción? ¿Hay convicción? Me dice que no. ¿Ya? ¿Terminaste en este momento la sesión? Sí. Me dice que sí. No muro del corazón en este momento. ¿Por qué yo digo en este momento? Porque en este momento se hizo un trabajo, ¿cierto?, de limpieza de Mónica, en donde encontramos estas dos emociones que tienen que ver con un episodio, con un momento puntual de Mónica, ¿cierto? Y que le están generando ciertas dolencias, además. Eh, pero, como siempre yo le digo a los talleres, el cuerpo necesita ese tiempo de estabilizarse, de recuperarse, ¿cierto? Entonces me dice que en este momento ya no puedo seguir trabajando, ¿ya? Me dice, pregunto si hay más emociones atrapadas, me dice que no, pero no necesariamente quizás es que ya no quieran, sino que a lo mejor necesita, Mónica, ¿cierto?, seguir, de cantar, pasar unos días. Yo voy a preguntar ahora cuándo podemos hacer la sesión, ¿ya? Yo pregunto, ¿necesita hacer otra sesión de liberación de emociones? Me dice que sí. 5 días, en menos de 5 días, más de 5 días, más de 6 días, 7 días, 7 días, 8 días, 7 días. 7 días, en 7 días. Entonces, 7 días son los que necesita Mónica para decantar, para asimilar este cambio de vibración, esta liberación de estas emociones. Y es así como se trabaja el código de las emociones, preguntando paso a paso, indagando paso a paso, ¿ya?
seguramente no todas las emociones van a salir en la primera sesión, ¿cierto? Hay que indagar más. Por eso la herramienta de la bioenergética es tan importante, nos permite saber cuándo necesita de nuevo Mónica, entonces 7 días. 7 días, hoy día 6, entonces 7, el 8, 9, 10, 11. Entonces el 3, el 13 de julio, Mónica va a tener su segunda sesión, ¿ya? Que vamos a tener que coordinar porque justamente coincide con el taller de liberación de emociones. Entonces yo ahora pregunto si puedo cortar la conexión. ¿Puedo cortar la conexión con Mónica? Y me dice que sí, inmediatamente. Recuerden, ¿cómo cortábamos la conexión? Dedo pulgar derecho o de mi mano dominante, desde el hombro izquierdo, hombro contrario, pasando por el ombligo hasta mi cadera. Y digo, corte. Entonces, corte en seco. Corte. Entonces yo corté inmediatamente y pregunto, ¿estoy conectado con Mónica? ¿Estoy conectado con Mónica? Y me dicen que no, inmediatamente. Entonces eso quiere decir que quedó bien realizado el corte energético. ¿Se dan cuenta? No fueron tantas emociones quizás, como, no sé, un montón, 10, 15 emociones. No, nuestra energía sabe cuánto estamos nosotros capacitados para liberar en ese momento, qué tipo de emociones son las principales que debemos eliminar, qué información necesitamos saber, qué información necesitamos manejar, ¿ya? ¿Se dieron cuenta que cuando encontramos la primera emoción, yo preguntaba si necesitaba saber algo más y me decía que no, si podíamos eliminar, me decía que no, es porque sabiamente, obviamente, el yo superior, que con la energía demónica, sabía que había que eliminar otra emoción antes, ¿ya? ¿Ya? Por Pero, eso, Juanito, las náuseas. Yo te dije asco, náusea, tú en esa fila ¿ya? nombraste asco. Ya. No, Sí. no me salió ahora, quizás en la próxima sesión, pero también puede ser que esto se revuelve, se mueve mucha energía, ¿cierto? Entonces esa revoltura de energía se siente, finalmente. Recordemos que nuestro estómago, ¿ya? Voy a tratar de incluir también eso, los órganos, cómo están asociados a las emociones. Si bien, por ejemplo, la rabia decanta y se guarda en el hígado, es el órgano que está asociado, por ejemplo, con la ira, pero donde primero cae es en el estómago. Nuestro estómago es el receptor de todas las energías en primera instancia. Entonces, si se han dado cuenta, todos lo sentimos en el estómago primero, cuando estamos nerviosos, rabiosos, el amor, ¿cierto? Todo se siente en el estómago. Y después se va a los lugares donde debe decantar el miedo, los pulmones, ¿cierto? La rabia en el hígado, así. Pero al principio todo está en el estómago, por eso es tan importante saber manejar las emociones, porque después vienen los problemas al estómago, úlceras y demás problemas. ¿Por qué? Porque todo cae en el estómago, todo el estómago es nuestro gran guante que atrapa todas esas emociones, ¿ya? Entonces, bueno, este fue el trabajo del código de las emociones. Yo, bueno, voy a ver si eh, necesitamos esta persona para ver si encontramos, porque esto es como un poco al azar, que no puedo decirle quién se ofrece que tenga muro del corazón, porque no se sabe. Simplemente se va preguntando. Entonces, la segunda sesión con Mónica ya aparece y su energía dice que hay que trabajar un muro del corazón, pero en este caso no. ¿Ya? Entonces ya vimos cómo trabajamos, cómo nos conectamos con la persona. Si se dan cuenta, no hay una entrevista, yo no le pregunté, oye Mónica, pasó algo cuando tú eras pequeña, antes de. Es importante, si ustedes están comenzando a trabajar con la bioenergética, no sobre preguntar, porque nosotros podemos estimular también esa respuesta. Recuerden lo que yo les decía, la intención, la intención. Ese ejemplo que yo les daba de la señora tomando Coca-Cola, que yo la miré y dije que era diabética y que después encontraba el par biomagnético de la diabetes, esa es la sugestión, esa es la intención de que yo digo, yo tengo que tener un trabajo bien, bien profundo, ¿cierto? En que yo logre abstraerme de todo mis preconcepciones, mi ego, ¿cierto? Porque si estoy recién comenzando y Mónica me dice, no, y tu problema es cuando nací, mi mamá me quiso abortar. Entonces, mi cabeza, entonces, si yo empiezo a trabajar en ese sentido, muy probablemente va a encontrar emociones relacionadas a eso. ¿Ya? Por eso yo les aconsejo, al principio, ustedes no hagan tanta pregunta,
¿Por qué? Porque las emociones van a salir las que requieran, y las preguntas se van haciendo a medida que vamos encontrando las emociones. Es diferente con el tapping, y en el ejemplo, en el video del tapping, lo vamos a ver, ¿ya? Así que bueno, espero que les haya quedado claro esta primera parte del código de las emociones a distancia. Repasamos cómo hicimos la conexión a distancia, repasamos los ejercicios que deberíamos hacer para trabajarlo, el cuadro de las emociones, cómo ir preguntando, ¿ya? Cómo puede sentir la persona o cómo no puede sentir la persona. En este caso, Mónica sintió un poco de náusea, mareo, porque hay mucha energía que se mueve, ¿ya? Entonces, esta cápsula va a quedar arriba en el grupo de Facebook para que ustedes la puedan revisar, para que puedan ver ejemplo de cómo trabajar el código de las emociones. Yo ahora voy a trabajar con 2 compañeras más en tapping, también explicando cómo funciona, qué es y todo eso, ¿ya? Te agradezco, Mónica, por haber participado. Vamos a seguir trabajando, vamos a ponernos de acuerdo porque el 13 de julio es el taller, gracias a ti. Eh, Vamos a ver a qué hora nos podemos reunir ese día, ¿ya? Para seguir trabajando. Bueno, te agradezco mucho que Gracias. hayas querido participar, ¿ya? Por favor, anda contándonos cómo fue tu experiencia y cómo vas sintiéndote después en los días siguientes, ¿ya? Para que los compañeros también sepan. Yo siento, disculpa, Sí, dale, dime, siento mucho frío, mucho alivio, ¿ya? como que me hubieran refrescado, como así como refresco, como limpio, Sí, puede pasar, sí. como liviano. Sí, eso siento en este momento. Recordemos, Así que nosotros estoy somos súper. y al liberarnos de esa energía que está reponiéndose, por así decirlo, con nuestro actuar y todo eso, se siente, ¿ya? Así que bueno, gracias, Mónica. Yo hasta acá va a llegar la grabación, después yo la voy a subir para los chiquillos, para los compañeros que quieran tomar, y te agradezco después tu testimonio, ¿ya? Muchas gracias, Mónica. Gracias. Gracias a ti. Entonces, nos Gracias. vemos más adelante. Gracias a ti, Mónica. Sí, hablamos. Chao, chao, gracias.